orgullosos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos. Nuestro invitado del día es el doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Civil, maestro en Derecho Procesal Civil, doctor en Derechos Humanos y Litigación Oral y docente distinguido IEXPRO. Bienvenidos a IEXPRO Café. Bien, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes, a todos los que nos están viendo a través de diversas plataformas, tanto en Facebook como en Zoom y las demás plataformas educativas que tenemos aquí en la universidad. Y es para mí un gusto estar en este IEXPRO Café, que lleva por nombre Sin Azúcar. Es decir, estaré aquí solo el día de hoy, platicando acerca de un tema sumamente importante. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque es hablar del test de racionalidad para el estudio de los datos de prueba en la vinculación a proceso. Yo sé que muchos van a decir, oiga, pero es que ya la vinculación a proceso está muy vista, que la vinculación a proceso hace tiempo que hablamos de ella, que la vinculación a proceso pues se ha convertido en algo muy sencillo para los jueces. La realidad es que no. Todo depende de cómo estemos viendo esta figura jurídica que nace a nivel constitucional. No voy a hablar acerca del surgimiento constitucional ni de la reforma constitucional que conllevó a la existencia de esta figura jurídica, porque es algo que se domina actualmente. Ya sabemos que hay una etapa de investigación, una etapa intermedia, una etapa de juicio, y que la vinculación a proceso se encuentra en la etapa de investigación complementaria y que lleva por consecuencia sigamos, sí considero que participaste en el hecho delictivo, sí considero que existió un hecho delictivo, por lo tanto, sigamos investigando, ¿no? De eso trata más o menos la vinculación a proceso. Pero aquí lo importante es que la discusión de la vinculación a proceso se centraba prácticamente en saber cómo se valora los datos de prueba. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para poder vincular a proceso a una persona? Y eso es lo que se decía. Y decíamos todavía, y es que el estándar de valoración probatoria es sumamente bajo. Es sumamente bajo porque solo corroboramos la existencia del hecho que la ley señala como delito y la probabilidad, ojo, la probabilidad de su participación. No más. Por eso decíamos que era el estándar probatorio sumamente bajo. Pero ¿qué hacían los fiscales del Ministerio Público para acreditar ese 313 del Código Nacional que decía la exposición de los datos de prueba y que sean idóneos, que además sean pertinentes y en su conjunto sean razonables para acreditar la existencia del delito y la probabilidad de su participación? Es decir, con esos datos de prueba acredito existencia del hecho. Con esos datos de prueba probablemente le hago ver al juez que esa persona participó. Y eso es un argumento muy importante por parte del fiscal en la audiencia. ¿Por qué? Porque el argumento de la solicitud de la motivación de la vinculación a proceso versará sobre lo expuesto en la imputación. Si mi imputación es incorrecta, si mi imputación tiene una falsa apreciación, ¿qué me va a revelar los datos probatorios? ¿Cómo vamos a corroborar o cómo vamos a entrelazar la imputación
con mis datos probatorios. Peor aún, si esos datos probatorios carecen de forma, si esos datos probatorios carecen de legalidad, si esos datos probatorios carecen de licitud, ¿qué vamos a entrelazar ahí? Y ahora la defensa, ¿qué hace ante un argumento poderoso del fiscal en audiencia? ¿Qué hace la defensa para poder defender y acreditar que no existió el hecho, que no hay datos de prueba suficientes, que no hay datos de prueba idóneo, que no hay datos de prueba pertinente y otras cosas más que trae más adelante incluso el 314, 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Esta es la parte importante. Y por último, quien valora, quien razona, quien reflexiona que esos hechos imputados, expuestos a través de una vinculación a proceso y que además la defensa realizó refutaciones y que además la defensa ejerció el principio de contradicción, pues deben ser contrastados para que el juez pueda decir si existe el hecho por esto, si existe la probabilidad de tu participación por esto y por lo tanto te vinculo a proceso. Pero el juez, ¿será que nada más en audiencia dice queda vinculado a proceso la persona y listo? No, tiene que existir un test. Debe de existir un test de racionalidad para efectos de poder corroborar esa existencia del hecho y esa probable participación de esa persona. Por eso es muy importante tener en cuenta qué es ese test de racionalidad. ¿Qué es el test de racionalidad? Y aquí podríamos decir muchas cosas. Un test de racionalidad básicamente es una herramienta que de tipo metodológico que se utiliza ¿para qué? Para evaluar la justificación y la proporcionalidad de ciertas decisiones o medidas, específicamente cuando estas afectan derechos fundamentales. Y un derecho fundamental pues tiene que ver prácticamente con que una persona esté vinculada a proceso. Si no hay un debido proceso, si no se respetan derechos humanos, no te vinculo a proceso. Entonces, ese es un punto muy importante. Y obviamente este test se va a aplicar ¿para qué? Para determinar si una restricción o determinadas restricciones a derechos es razonable y se justifica bajo determinadas circunstancias. Y el test de razonabilidad, ¿qué compone o qué tiene? Tiene legitimidad sobre el objetivo, objetivamente sobre esos hechos, que es idóneo, que además hay necesidad, es decir, si es necesario que se pueda pues vincular a proceso una persona y hay proporcionalidad en sentido estricto con lo que se tiene, con lo que se está estimando, con lo que se está valorando, con los hechos, con los argumentos de las partes, con el argumento del fiscal, con el argumento del asesor, con el argumento de la defensa, con todo lo que se haya relacionado en ese momento. Por eso decimos que bajo el contexto legal o jurídico buscamos legitimidad del objetivo, buscamos idoneidad, necesidad y obviamente proporcionalidad en sentido estricto. Bueno, más o menos de esto vamos a estar platicando durante esta sesión porque pues va a ser una sesión interesante. Habrán temas que a lo mejor puedan quedar ahí en el tintero por razones de tiempo y que quizás en alguna otra ocasión lo podemos tocar, pero bueno, a manera de introducción, pues platicaremos de este test de racionalidad para el estudio de los datos de prueba en la vinculación a proceso. Así que espero que esto que les he preparado pues sea de mucha utilidad y den armas más poderosas para poder realizar argumentos por parte de fiscales, para realizar argumentos por parte de la defensa, para realizar argumentos incluso por parte de los asesores, que sé que se hace bastante bien en las audiencias y que no tienen mayor detalle al respecto, pero algo que podamos comentar acá probablemente pueda servir para realizarlo en las audiencias y saber más o menos lo que el juez pues va a buscar en esos argumentos, en esa exposición de datos probatorios en audiencia. Que al principio fueron actos de investigación, esos actos se registraron
y que después esos datos que fueron registrados se anexaron a la carpeta y que una vez que están anexados a la carpeta de investigación, después los exponemos como datos de prueba. Entonces, eso es sumamente importante. Así que este es el caminito que tiene que llevar, vía formalidad, legalidad, pues ese acto que en algún momento va a ser invocado como dato de prueba en audiencia. Así que de esto estaremos platicando. ¿Dónde tomamos en cuenta todo esto? Tomamos en cuenta que primero existe la vinculación a proceso gracias a un mandato constitucional, a una reforma el año 2008, 18 de junio, recuerden, una reforma grande, ya se habla de vinculación a proceso, incluso hasta la estuvieron comparando con el auto de formal prisión, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. Ahí nace básicamente. Vienen los códigos locales, generaciones de códigos locales, porque antes de la reforma constitucional incluso hubieron otros códigos previo a reforma, y después vienen generaciones de códigos donde ya hablan del auto de vinculación a proceso. Después termina esa época de generaciones de códigos locales y se crea nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que entró en vigor en diferentes momentos en cada uno de los estados de la República. Y ahí se hablaba de la vinculación a proceso. Pero como ya hemos dicho así de manera somera, de manera superficial, esta vinculación a proceso, pues es la anuencia del juez de decir, bueno, sí existió el hecho, sí hay probabilidad de participación, sigamos. Esta es la clasificación jurídica, estos fueron los hechos y sigamos investigando, ¿no? Eso es lo que dice el juez. Pero fíjese que viene una tesis de jurisprudencia, no aislada, una tesis de jurisprudencia, que básicamente es la tesis número 17 de la primera sala, obviamente, de la 10ª época, que lleva como registro 2017-28. Una tesis que habla precisamente acerca de este test de razonabilidad que ya hemos comentado para qué va a servir, de racionalidad, para qué va a funcionar. Es una herramienta metodológica que al juez le va a permitir, pues, estandarizar o darle una valoración o una estimación a esos datos probatorios que fueron expuestos para corroborar la imputación y contrastarla con los argumentos de las partes. Pero ¿qué es importante entender? ¿Por qué crear esta tesis? ¿Por qué crear una tesis relacionada a un test de razonabilidad? Porque nos permite en un primer momento controlar de legal o controlar la legalidad del auto de vinculación a proceso. Es decir, si bien es cierto, el juez es libre de poder darle una valoración probatoria o una estimación probatoria a cada uno de los elementos que han sido expuestos, pero debe existir un control, debemos de partir de algo. No porque a mí como juez se me ocurra darle valor a esto, le voy a dar. El problema es el por qué se lo tengo que dar, porque lo tengo que explicar en audiencia. Entonces, debe de existir un control de legalidad del auto de vinculación a proceso. Y eso lo da el test de razonabilidad. Otro punto importante. Tenemos que definir al test que procede obviamente a aplicar para el estudio de los datos de prueba. Y para que el test proceda a aplicar el estudio de los datos de prueba, se deben de establecer algunos tópicos importantes. Primero, debe de establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito. Y eso lo da el test. Y dos, tenemos que hacer la diferencia entre el nivel de exigencia probatoria que necesitamos para la vinculación a proceso y el nivel de exigencia probatoria que necesitamos para el juicio o para alguna otra etapa en donde se tomen decisiones. Pero al menos para la etapa de investigación tenemos que tener un test que nos permita estimar o valorar esos datos, diferente a lo de una sentencia. Porque en aquel caso, en la sentencia, vamos a acreditar la responsabilidad. Ahí no es que probablemente violaríamos constitucionalmente presunción de inocencia, porque si probablemente, pues tengo dudas. Y si tengo dudas, pues no puedo condenar. Aquí es que creo que esa persona cometió ese hecho que la ley señala como delito. Y participó, obviamente, ¿no?
de alguna forma. Entonces tenemos que aprender esa diferencia de nivel de exigencia probatoria. Ahora, este test va a constar de diferentes puntos. ¿Cuál es el primer punto con la que va a constar este test? Primero vamos a hablar de la premisa fáctica. Y obviamente hablar de una premisa fáctica que nos permita qué se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría es entender en un primer momento que la premisa fáctica o lo que debemos entender con la premisa fáctica es que se refiere a una afirmación basada en hechos que son verificables y que son objetivos. Por eso yo he insistido que en las audiencias de solicitudes de vinculación a proceso, cuando alguno de los defensores empiezan a realizar una exposición cuestionando las cuestiones objetivas del hecho, todos dicen, es que son argumentaciones de manera subjetivas, es que lo que está diciendo el defensor es de manera subjetiva, o lo que está diciendo el defensor ya es como una clase. No, lo exige el test. Lo exige el test. Porque el test dice, es que la premisa fáctica se refiere a una afirmación basada en hechos verificables y objetivos. En este contexto, ¿qué podemos decir? Que describe situaciones, que describe eventos o datos concretos en particular. ¿Y cómo podríamos poner un ejemplo sobre una premisa fáctica que se refiere a una afirmación o básicamente es una afirmación basada en hechos? Decimos, el acusado fue visto en el lugar de los hechos a las 10 de la noche. O el imputado fue visto en el lugar de los hechos a las 10 de la noche. Y entonces, para poder corroborar esto, necesitamos premisas fácticas. Por ejemplo, premisa fáctica. Las cámaras de seguridad de una tienda o del lugar que ustedes quieran muestran a una persona entrando a las 10 de la noche y saliendo con artículos que podemos presumir que son sin pagar. Punto número 1. Punto número 2. Los registros que obran en la tienda, el arqueo contable, la revisión, lo que ustedes necesiten o los que ustedes quieran, muestran que artículos fueron extraídos sin pagar porque hubo un desfase ahí económico. Y punto número 3. Un testigo presencial pues vio que determinada persona, que con ciertas características o que incluso de nombre tal, identificó que esa persona salió de la tienda con artículos. Por lo que entonces podemos concluir que el acusado o el imputado probablemente cometió el hecho que la ley señala como delito de robo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con esas premisas fácticas, afirmaciones. Por eso este test o este criterio que maneja la Corte, pues nos habla de una hipótesis y nos dice, es que una hipótesis, que es precisamente la premisa fáctica, es una proposición que tiene como sustento un hecho que fue captado, ¿por qué? Por los sentidos. Y bueno, y ahí tenemos el testigo que vio, lo que hay en la cámara, lo que hubo en el arqueo o en el inventario, lo que se haya realizado, y entonces el juez necesita tener una primera hipótesis, ¿ok? O una hipótesis. Ahí la Corte lo maneja como teoría del caso, cada uno el criterio, pero lo dejemos como una hipótesis, ¿ok? Como una hipótesis. Es un primer punto. Ahora, un segundo punto importante en la verificación del test. Ya vimos que el primero es una hipótesis. ¿Por qué? Porque necesitamos premisas fácticas. Esas deben ser corroborables. Vamos con un segundo punto del test. Ya tenemos 1, hipótesis. 2, los enunciados que integran la hipótesis. Cuando hablamos de enunciados que integran la hipótesis, estamos hablando de los razonamientos con cierta, probabilidad o peor aún, con cierta verisimilitud. ¿Qué es esto de la verisimilitud? Es una cualidad que tiene algo o de algo que parece. Y desde ahí imagínense ustedes ya el estándar probatorio de la vinculación a proceso, que parece verdadero. Parece verdadero, no digo que sea verdadero. Parece verdadero o creíble.
aunque no necesariamente lo sea. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque nos está diciendo que los enunciados que integran la hipótesis pueden ser ciertos o no, pero son creíbles. Puede ser. No sé, quién sabe, a lo mejor como aquella frase de Capulina, pero al fin y al cabo es el nivel de exigencia. Es el nivel de exigencia que te están solicitando. Por eso nos habla de la verisimilitud y que precisamente eso puede ser creíble. Esos enunciados que integran la hipótesis puedan ser creíbles. Entonces, esto realmente es interesante porque nos está diciendo la vinculación a proceso que no me tienes que acreditar plenamente nada más que la existencia del hecho. Porque la existencia del hecho sí va en sentido afirmativo. Primer punto, la existencia del hecho. ¿Por qué creen que el 3.13 dice eso? Dice que el Ministerio Público deberá de motivar y razonar la vinculación a proceso para acreditar la existencia del hecho, pero lo que sigue después no me dice acredítame. Y la probabilidad de su participación. De entrada, el hecho delictivo debe de existir, sino cómo investigo, ¿no? Cómo inicia una investigación la autoridad. No puede iniciar una investigación de algo que no es delito, de algo que no tiene apariencia de delito, de algo que no es un hecho que la ley señala como delito. Entonces, cuando nos habla este test de la verisimilitud, nos dice que sea creíble, verdadero aunque no lo parezca, o cierto. Entonces, esa cuestión ya llama la atención, pero nos cuestionemos un poco, a ver, la palabra verisimilitud, ¿qué significa? Proviene del latín y se compone de verus y se compone de similis. Verus habla de verdadero, similis habla de semejante. Un verdadero semejante o lo más semejante a lo verdadero. Es el estándar del que tanto hablaron desde la Reforma, es el estándar de lo que tanto han hablado durante la utilización de la vinculación a proceso. Es el estándar de lo que se ha hablado durante todo este tiempo, desde el que hubo la Reforma del 2008 hasta la fecha. Eso era el estándar bajo. A eso se refiere el estándar bajo, entonces. Que esos enunciados que integran la hipótesis tengan una apariencia de verdad, o al menos se asemeje a la verdad, para no tener mayor exigencia en la vinculación a proceso, porque si va a ser tan exigente la vinculación a proceso, pues ya que lo condenen, ya para qué lo llevo a juicio, si ya el estándar está alto y ya pude decir que efectivamente cometió el hecho que la ley señala como delito y no probablemente participó. Entonces ya que mejor lo se quede sentenciado desde ese momento, pero no se buscó eso. Se buscó que se pudiera perfeccionar una investigación, que la vinculación a proceso sea el puente para después una buena investigación, o sea el puente para que después la autoridad se arrepiente y diga, sí, no cometiste el hecho delictivo. Ya investigué en el plazo de investigación o plazo de cierre de investigación complementaria y me di cuenta que tú no eres. Ya investigué en el plazo de cierre de investigación complementaria y con toda la información que me trajo la defensa me di cuenta que tú no eres. Entonces voy a solicitar el sobreseimiento, parcial o total. Para eso se crea esto. Porque el verdadero motivo es que posterior a esto viene una investigación. Posterior a este se ratifica o se genera una medida cautelar. Posterior a eso se perfecciona una acusación. Posterior a esto se ofrecieron medios probatorios. Posterior a esto fueron aceptados medios de prueba. Posterior a esto se llegó a juicio con esos medios de prueba, que con alta exigencia ahora te voy a dictar una sentencia que puede ser condenatoria o que puede ser absolutoria. Entonces, este es el puente para el perfeccionamiento de la investigación, de los medios probatorios para su desahogo, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. Ahora bien, ¿cuál podría ser un ejemplo de estos enunciados que integran la hipótesis en vía verisimilitud? En un juicio, la verisimilitud se utiliza para evaluar obviamente la credibilidad, y ojo con esto porque les va a sonar a muchos, la credibilidad de testimonios y pruebas, para poder acreditar la credibilidad
de testimonios y pruebas. Para eso se utiliza la verisimilitud. Y un testimonio se considera verosímil si parece razonable y coherente con los hechos conocidos del caso. Y aquí está la respuesta. Si yo quiero acreditar hechos, esas manifestaciones de testigos, esas documentales, esos actos de investigación, tienen que ser coherentes, tienen que ser razonables con los hechos imputados. Si se trata de acreditar los hechos de la imputación, pues basta con tener datos probatorios que den coherencia, que den sentido a esa historia, que le den esa apariencia de verdad a esa imputación. Y aquí nos vamos a cuestionar muchos, no es el canal indicado, pero podemos decir, ¿cuántas vinculaciones a proceso, ojo, cuántas vinculaciones a proceso hay de personas que no cometieron el hecho que la ley señala como delito, que se las fabricaron? Y no quiero decir esa palabra, que se equivocaron los fiscales al imputar, creyendo que la información que les dieron era una información veraz por parte de las autoridades colaboradoras. ¿A qué me refiero con autoridades colaboradoras? Aquel primer respondiente que llegó al lugar del hecho, aquel primer respondiente que llenó un informe policial homologado, aquel primer respondiente que llegó al lugar del hecho y además hizo aseguramientos y que describió, que entrevistó personas, que incluso llegaron peritos para hacer recolección, etcétera. Esa verisimilitud con esa información, pues le va a dar esa apariencia razonable y coherente de los hechos del caso. Y entonces los enunciados que integran la hipótesis queda superada. Para pasar a un tercer momento. ¿Cuál es este tercer momento? Bueno, la verificabilidad de los enunciados, es decir, datos de prueba y valoración racional. El hecho de verificar esos datos probatorios. Pero antes que sigamos avanzando con este tópico, fíjense que me parece importante comentarles lo siguiente. Cuando hablamos de los primeros dos puntos, o sea, los anteriores, el punto que tiene que ver con una hipótesis y los enunciados que integran esa hipótesis, es importante comentarles lo siguiente. Que esos componentes del test de racionalidad siempre van a tener la siguiente carga. ¿Qué carga van a tener? La legitimidad del objetivo. Y a esto nos referimos que la prevención del discurso, es decir, el discurso en sí, sea legítimo. Que además esos dos numerales principales, que son el de la hipótesis y los de los enunciados, sean idóneos. Es decir, que la restricción de lo que se busca en la vinculación a proceso, pues sea adecuada a los hechos. La necesidad de tener que tener este test para poder vincular a proceso. Y que esa vinculación a proceso sea proporcional a los datos que fueron arrojados junto con los hechos materia de imputación. Entre esa proporcionalidad podemos vincular a proceso sin ningún problema. Por eso hablamos del test de racionalidad. Entonces, bajo este contexto, pasamos al tercer punto. ¿Qué nos dice el tercer punto entonces? Vamos a hablar precisamente de la verificabilidad de los enunciados. Y esto lo vamos a hacer a través de ¿qué? De los datos de prueba. Y acuérdense aquí la guía que les decía, 251 actos de investigación, 217 el acto de investigación tiene que estar registrada en la actividad del acto. 260 hay que anexar a la carpeta de investigación esa actuación que ya quedó registrada. 261, primer párrafo, nos habla de datos de prueba. Y aquí nos dice la verificabilidad de los enunciados a través de ¿qué? De los datos de prueba. Y los datos de prueba, ¿qué nos dice el código? Es la exposición a un determinado elemento que está integrado en la carpeta del acto de investigación que fue registrado y que se invoca su contenido. Y que ese contenido me advierte y verifica
el enunciado que está integrando mi hipótesis. El dato me está haciendo corroborar la existencia de mi hipótesis y la verisimilitud de mi enunciado. Esto es muy importante. Y obviamente, ese tercer punto no se centra solo en la verificabilidad del enunciado, sino también en la valoración racional que le haga al dato probatorio, después de que se contrasten obviamente las argumentaciones. Y para poder verificar los enunciados de los datos de prueba, para poder verificar esa valoración racional, voy a seguir algunas reglas. ¿Cuáles son estas reglas que debemos de seguir? Las reglas que debemos de seguir son reglas racionales, son reglas lógicas, son reglas a través de las máximas de experiencia, a través del método científico e incluso el pensar reflexivo. Vean todas las opciones que tiene el juez para estimar, para valorar o para dar por probado determinados hechos de la imputación a través de estas reglas. Por eso hay libertad, porque no me dice solo con el conocimiento científico, no, sino a través de la lógica, de las máximas de experiencia, del método científico, del pensar reflexivo, de la sana crítica, bueno, de un sinnúmero de posibilidades. Por eso nos da este método. Por eso cuando dice, verifícame pues que los enunciados pues sean coherentes con los datos de prueba, pero verifícamelos con las reglas racionales. Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Y esto se va a utilizar para qué? Se va a utilizar para valorar e interpretar los resultados en conjunción con lo alegado, para poder determinar que pueda dar o considerar como acertado. Que se pueda dar como acertado o considerar como acertado. Ya escuché la exposición del fiscal, ya escuché la exposición de sus datos de prueba, ya me explicó por qué se debe de vincular a proceso a una persona. Ahora que venga el turno de la contraparte. ¿Está de acuerdo, señor defensor, con lo que acaba de decir el fiscal del Ministerio Público? Y entonces ya uno dice, con cada una de las técnicas de argumentación con las que inicie, ¿no? Probablemente siempre los defensores inician con una conclusión. Señor juez, esta defensa estima pertinente o esta defensa conjunta o todos los defensores estimamos pertinente la no vinculación a proceso. ¿En base a qué? En lo siguiente. Y ahora escuchemos lo que va a decir la defensa. Probablemente utilice una argumentación que vaya encaminada a determinar ciertas irregularidades de los datos de prueba. Y eso le va a restar que los enunciados que integran la hipótesis no pueden ser corroborados de manera correcta. ¿Por qué? Porque le faltó forma, porque le faltó legalidad, porque hay falta de licitud, es decir, fue ilícito la obtención de ese dato probatorio. Pero eso será el argumento de la defensa. Y una vez contrastado esto, ya el juez diga, ok, está bien, como voy a valorar y voy a interpretar los resultados entre la imputación, entre la exposición de los datos de prueba, que antes hubo una hipótesis y que después escuché los enunciados que integran la hipótesis y que ahorita estoy verificando con toda esta mecánica y metodología de las máximas de experiencia según el caso en particular, pues voy a ver qué voy a considerar como acertado, ¿no? Y ese es el tercer punto de este test de racionalidad. Y una vez superado este punto, ya ven que aquí ya se concretó un principio constitucional, que fue la contradicción. Ya el juez ha sometido al contradictorio, pues, los hechos materia de imputación, la exposición de los datos de prueba. Está sometiendo al contradictorio y está ya razonando, pues, si es acertado o no lo que se ha dicho dentro de la audiencia. Ahora, otro punto importante. Bueno, lo tocaremos así superficial porque ¿cuáles serían esas reglas racionales? Bueno, es que las reglas racionales las podemos resumir de la siguiente manera. Digamos que son una especie de principios o normas lógicas que se utilizan para guiar el razonamiento.
la toma de decisiones y obviamente el comportamiento en situaciones donde se requiere un análisis que sea coherente. Estas reglas, obviamente, aseguran que todo proceso de pensamiento siga una estructura clara, siga una estructura precisa y que además esa estructura sea coherente, que sea consciente, evitando que puedan existir contradicciones y sesgos. En distintos contextos, las reglas racionales pueden incluir un principio de no contradicción, un principio de identidad, principio de tercero excluido, causalidad, consistencia, por llamar algunas. Mientras que la sana crítica, pues nos habla básicamente de que es un principio fundamental en la valoración de pruebas dentro del contexto jurídico, porque es en el contexto en el cual el juez pues analiza y valora pruebas, suponiendo que tenga que utilizar este esquema, ¿no? Sobrevalorar las pruebas presentadas en una audiencia y debe de utilizar su lógica, su experiencia y el sentido común para aplicar criterios que sean razonables y objetivos. También utilizando las máximas de experiencia. Vamos a ir simplificando un poquito esto para no alargarnos con este tema, porque nos interesa llegar al cuarto punto del test de razonabilidad. Las máximas de experiencia, básicamente, ¿qué son? Básicamente son juicios generales basados en el conocimiento y la experiencia común, pero en el ámbito jurídico, que una persona adquiere a lo largo del tiempo. Un juez puede utilizar máximas de experiencia, pues si ha sido juez muchos años, claro que sí, lo puede utilizar, si es que no hay otro método más eficaz para poder valorar eso. Y por eso decimos que el tema de las máximas de experiencia son reglas sumamente prácticas que los jueces, abogados y otros profesionistas utilizan para poder evaluar hechos, para interpretar o valorar situaciones cotidianas sin necesidad de pruebas técnicas o científicas. Porque ¿ante qué nos encontramos? Vamos a vincular a proceso, no requiero mayores exigencias. Por eso hablamos de estándar probatorio bajo. Dos puntos más importantes para ir cerrando este tópico. Por ejemplo, el pensar reflexivo. Otro método también para poder estimar o valorar. Y aquí, ¿qué es el pensar reflexivo? Bueno, es un proceso de pensamiento crítico y profundo en el que una persona que analiza detenidamente sus ideas, analiza acciones, analiza experiencia o decisiones para comprender una mejor situación, evaluarla y eventualmente tomar decisiones informadas, pero no está diciendo que sea la verdad, no está diciendo que sea 100% cierta, solo para que tome decisiones informadas. Y obviamente implica una actitud consciente de ¿qué? De cuestionar y examinar creencias, suposiciones, evidencias, datos, lo que ustedes crean que se puede sustentar en una audiencia o tomar una postura para que esa postura pues sea clara y coherente y tenga coherencia. Y bueno, ¿qué decimos del método científico? Aquí pues ya si lográramos probar el método científico a través de un medio de un dato probatorio, pues ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque el método científico, bueno, aparte de los pasos que ya sabemos que tiene, ¿no? Que el método tiene una observación, que hay un planteamiento de problemas o formulación de preguntas, que existe una hipótesis que pasa por la experimentación, que hay análisis de resultados, que hay conclusión, que hay que comunicar esos resultados. Entre otras cosas, sabemos que el método científico es un proceso que además es sistémico porque se utiliza para investigar cualquier tipo de fenómenos y adquirir nuevos conocimientos y corregir o integrar conocimientos previos. Ese es el tema del método científico. Entonces, esto que nos dice el punto 3, la verificabilidad de los enunciados, es decir, de los datos de prueba y la valoración racional, se somete a esas reglas racionales de las que les acabo de platicar.
Y una vez sometidas a esas reglas racionales, pues ya podemos determinar qué consideramos como acertado, ¿no? De lo que han manifestado las partes en audiencia. Y por último, para ir cerrando este tópico, hablar de la aceptación o rechazo de la hipótesis. Y al final, el juez tendrá que hablar de la aceptación o rechazo de la hipótesis que motivó la vinculación a proceso. ¿Y esto cómo se logra? Pues se logra que mediante la argumentación de la hipótesis que fue aceptada y la refutación por contrastabilidad, por eso se llama, vamos a contrastar los argumentos del fiscal con los argumentos de la defensa, vamos a contrastar pues la hipótesis de la rechazada. La aceptabilidad, lo que les comento de la aceptabilidad de una hipótesis, más o menos es una especie de juicio sobre su confirmación y no su refutación. Es decir, esto es, pues, ¿para qué le damos tanta vuelta? Esto es, y es por esto. Porque a pesar que esta otra hipótesis manifestaba esto, no fue suficiente para poder destruir esta hipótesis. Y una vez confirmada esa hipótesis, debe someterse todavía aún a la refutación, examinando los posibles hechos que debe someterse a un grado de probabilidad de la hipótesis, tanto mayor como menor. Ahí no hay otra cosa. Por eso el juez contrasta unas afirmaciones o hipótesis poniendo a prueba su valor explicativo, porque las explica en audiencia. Una hipótesis básicamente se va a considerar confirmada por un dato o por un medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambos. ¿Entre qué? El hecho y el dato, los argumentos. Y obviamente la confirmación va a corresponder a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se logra concluir que es aceptada la veracidad pues de la hipótesis que sostuvo, obviamente se pueda vincular a proceso. ¿Qué nos quiere decir esto en otros términos? Para ir cerrando, ya por ahí tenemos todavía un poco de tiempo. Esto lo que nos quiere decir de la aceptación o rechazo de la hipótesis es que se está describiendo prácticamente el proceso mediante el cual el juez pues evalúa la aceptación o rechazo de esas proposiciones, de esas hipótesis en el marco de una investigación que sucedió y que arrojó datos, que además utilizó la lógica, que además hay pruebas o que además hay datos para poder acreditar o determinar si una hipótesis debe ser aceptada o refutada. Y si desglosamos por partes, por ejemplo, decimos número 1, aceptación o rechazo de la hipótesis. Una hipótesis es una proposición, es decir, una afirmación que intenta explicar un fenómeno y que puede ser comprobada mediante datos para aceptar o rechazar una hipótesis y darle validez. 2, la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación por contrastabilidad de la rechazada. Punto. Contrastamos tus argumentos, contrastamos los datos, lo que tú ofreciste, lo que tú expusiste, lo que tú explicaste y después resolvemos. Y obviamente esto es un proceso en el que se compara la hipótesis de los hechos para poder demostrar esa validación de que sí es cierto, probablemente es cierto. Ya dijimos aquí que esta principal problemática de la vinculación es que basta con que sea verosímil, semejante a lo cierto, y con eso te vinculan. Y otro punto muy importante, obviamente el rol que está jugando el juez es contrastar las hipótesis. ¿Y cómo contrasto las hipótesis con los datos? ¿Y cómo le doy validez a los datos? Bueno, con
las reglas racionales y al final las explico en audiencia. Al final las expongo en audiencia. Entonces, este es un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Qué podremos resumir de todo esto? Que esta tesis básicamente les dice a los jueces, para vincular a proceso, 1, tengan en cuenta la hipótesis que están en premisas fácticas por parte de Fiscalía. 2, por favor, pones atención a los enunciados que integran la hipótesis, para que esos enunciados sean coherentes y verosímiles. ¿Con qué? Con lo que te estoy presentando, con esa hipótesis. Y 3, tenemos que hablar de la verificabilidad de los enunciados. Por favor, juez, revisa que los datos de prueba se sometan a estas reglas racionales para que sean coherentes con la hipótesis y con los enunciados de la hipótesis. Y por último, juez, acepta o rechaza la hipótesis que te expuso el fiscal, contrastándola con la hipótesis de la defensa, contrastándola con los argumentos, contrastándola con todo lo que se manifestó en la misma. Y con esos 4 pasos, esa tesis cierra el capítulo precisamente del tema principal, que es el test de racionalidad para el estudio de los datos de prueba. Espero no haberlos revuelto mucho, pero esos son los 4 pasos que el juez analiza al momento de realizarlas. Y bueno, hasta este punto, sé que habrán muchas dudas, que habrán muchos comentarios, pero a eso nos referimos con el estándar probatorio bajo. ¿Y dónde descubrimos esto? Cuando habla de la verisimilitud, de que tenga apariencia de cierto, ¿no? Entonces, creo que pasaremos a otro momento de esta sesión del día de hoy y creo que iremos a un punto donde se van a realizar algunas preguntas. Y creo que tenemos por aquí ya algunas preguntas. No sé si ya tenemos algunas preguntas por ahí para poderlas ir contestando. Ok, un segundito. Estamos analizando por ahí para ver las preguntas que se puedan tener, pero sí es un tema muy importante esto del test de racionalidad, porque pues nos deja en claro que el estándar probatorio no es altamente exigente en la vinculación a proceso. El estándar probatorio no busca una perfección en cuanto a que acredites que efectivamente eso es prueba como tal, sino que tenga apariencia, se asemeje mucho a la verdad. Y con eso va a ser suficiente para que se pueda, pues, realizar. Vamos a ver por aquí, ya tenemos algunas preguntas. Dice, ¿qué pasa si el test tiene un margen de error? Bueno, eso queda básicamente superado porque básicamente todo test va a tener margen de error. No hay ningún test ni psicológico ni de lo que ustedes quieran que tenga algo exacto, porque es ciencias sociales. O sea, va a tener siempre un margen de error. Pero la exigencia de ese test, lo que me está comunicando ese test en particular, es que con los enunciados de la hipótesis, corrobores coherencia con los datos, corrobores coherencia con la argumentación de fiscalía, corrobores coherencia con la argumentación de la defensa, los contrastas y si hay probabilidad de que sí participaste, vámonos, porque lo que se está poniendo en duda es eso. El hecho delictivo tiene que haber existido, eso se prueba, pero la probabilidad de participación basta con que se diga que es muy similar a lo cierto. Basta con que se diga que 2, 3 testigos están manifestando algo idéntico con los hechos, que tiene coherencia con los hechos de la imputación. Y por lo tanto, pues te van a vincular a proceso. Así que
creo que el margen de error del test no va a representar ningún problema, porque lo que se busca precisamente es eso, ¿no? El tener una herramienta metodológica para poder evaluar la justificación y proporcionalidad de la decisión en la vinculación a proceso. Como se nos dijo que la vinculación a proceso tiene estándar bajo, el margen de error del test puede ser alto, pero es coherente los datos con los hechos, fue coherente la argumentación, fue coherente con la argumentación del defensor. Entonces, al contrarrestarlo, me dio como resultado que probablemente sea cierto. Y el juez te va a vincular a proceso, aunque pueda tener dudas. Ahora bien, tenemos por ahí alguna otra pregunta. El maestro, por ahí nos pregunta Rigoberto Flores, ¿cómo se verifica una hipótesis utilizando el test de racionalidad en el contexto de la vinculación a proceso? Bien, como lo hemos dicho, para verificar la hipótesis, decimos, tenemos por ahí primero, en un primer punto, lo decíamos, la hipótesis del fiscal, que es la solicitud de la vinculación a proceso, en la cual afirma: el acusado fue visto en el lugar de los hechos a las 10 de la noche. Esa premisa fáctica, esa hipótesis va a tener un sinnúmero de enunciados. Un sinnúmero de enunciados que integran la hipótesis. Y esos enunciados van a ser similares de esta hipótesis que yo te estoy plasmando. ¿Por qué? Porque otra proposición va a decir que faltaban artículos en la caja, otra proposición va a decir que una persona vio al imputado, otra proposición va a decir que hubieron cámaras que estoy captando a través de mis sentidos, que efectivamente esa persona ingresó a la tienda, y eso va a generar los enunciados que me van a ir acreditando esa hipótesis y que lo van a hacer verosímil, que van a ser coherentes, para que cuando venga la verificabilidad de los enunciados, bueno, esos enunciados, ¿dónde están sustentados? En datos probatorios. ¿Y cuál es el dato probatorio? El contenido de la entrevista al testigo, el contenido de la entrevista al cajero, el documento que generó la caja, el contenido del video que es verificado por un personal de vigilancia. Y eso le va a dar verisimilitud a esa hipótesis plasmada en un primer momento, para que al final el juez pueda, pues, aceptar o rechazar la hipótesis, decir si es cierto, la hipótesis tiene razón y por lo tanto te vincula a proceso. Cuando tú me dijiste que formulabas imputación, me expusiste los hechos, generaste una clasificación jurídica con un tipo penal, un grado de participación, un grado de intervención y una naturaleza jurídica de la conducta, esta quedó probada vía verisimilitud, con apariencia de verdad, con todos los datos que se desahogaron y los argumentos que se virtieron. Por eso es que a través de ello se realiza este test de verificación de la vinculación a proceso. Por ahí tenemos otra pregunta. Dice: el test de racionalidad en el estándar probatorio, si bien es bajo, lo cierto es que en ocasiones esta apariencia se basa en silogismos falaces, que es de apreciación subjetiva. Sí, y lo han hecho ver los jueces. ¿Recuerdan, por ejemplo, la audiencia donde la jueza regaña a los jueces, a los fiscales del Ministerio Público, diciéndoles que realizan como estándar una argumentación para controlar de legal la detención? Por supuesto que lo realizan con argumentos subjetivos. Por supuesto que lo realizan con argumentos no objetivos que no se encuentran en la carpeta de investigación, pero por eso debemos de estar pendientes que lo que está diciendo el fiscal se encuentra en la carpeta. Y a través de las máximas de experiencia, los jueces dicen: es que este argumento me lo vas diciendo 1 y 2 y 3 y 4 veces en 5 detenciones diferentes. Esto no puede ser. Entonces, es así como se aprecia también esta cuestión del test, y en ocasiones no va a existir esa vinculación a proceso por falta de objetividad de lo que está en la carpeta con lo que se está manifestando en audiencia, que lo demás puede ser subjetivos. Tenemos por aquí otra pregunta de Omar González.
existe probabilidad de que ese test se vea afectado por elementos armados por terceros o la propia víctima. Yo digo, y te comparto mi experiencia. No quisiera comentar mucho al respecto, pero, a ver, ¿cuántas carpetas de investigación no están armadas y el test no las pudo detectar? Porque es un test que está buscando la verisimilitud, la apariencia de la verdad. Ojo con esto. No quiero ahondar mucho en el tema, porque sé que es un tema complejo, pero en ocasiones, si lo hacen mal, si le integran mal, por supuesto, no va a pasar el test. Pero si le integran bien, si ya se la conocen, cuál es la guía para poder acreditar esa imputación, creo que no van a tener problemas. A menos que tú hubieras hecho una investigación y logres desvirtuar aquella. Por eso dice, voy a contrarrestar los argumentos, voy a contrarrestar los datos que fueron ofertados, y no habla solo del fiscal, sino de las partes. Y ahí es donde tú podrías contrastar esto y hacer que el test realmente detecte las irregularidades. Dice, es fundamental que para un abuso sexual infantil se den fechas. Bueno, entiendo que el contexto de la pregunta es qué tan importante es que se nombren fechas concretas en una imputación, en un abuso sexual. Mira, todo acto de investigación va a tener contenido. Y ese contenido, una de sus principales características es que tenga una fecha. Si empezamos a tener problemas con fechas en distintos actos de investigación, eso nos va a empezar a generar ya problemas. ¿Problemas de qué? De objetividad del hecho. Pero necesitaríamos analizar cuáles son esos datos imprecisos en fechas. ¿A qué se refiere con fechas? Porque puede ser que sea un niño muy pequeño que no tenga ni siquiera la noción bien del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir el juez? Bueno, no tiene la noción bien del tiempo, pero hay huellas en su cuerpo, hay marcas en su cuerpo, hay estas lesiones en su cuerpo. El hecho existió. Ahora busquemos la probabilidad de la participación de ese sujeto. Y si hay datos que lo vinculan con este menor, por supuesto que lo van a vincular a proceso. Y además que es un tema muy delicado, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder con el tema de este test. Los jueces no se van a poner en audiencia a explicar, primero tuve esta hipótesis, o sea, van a hacer su argumentación y dentro del contenido de la argumentación tomaron en cuenta estos 4 puntos. Entonces, esto es muy importante entenderlo. No sé si hasta aquí va quedando un poquito claro algunas preguntas que se van realizando, pero es importante ir trabajando con, si eres defensor, con una investigación paralela para ir contrarrestando los datos del fiscal del Ministerio Público o los datos que pueda aportar también el asesor jurídico de víctimas. Y no lo digo porque se trate de controvertirlos, sino de investigar para saber si en verdad hay coherencia con los hechos y los enunciados de la proposición fáctica o los enunciados de la hipótesis. Entonces, esto es muy importante entenderlo. No sé si tenemos alguna pregunta más por ahí. Nos quedan todavía algunos minutos, creo que 2, para poder ir contestando alguna otra pregunta y poder realizar ya una conclusión final. Bien. Entonces, esto es lo que la Corte propone. Bien o mal, cuando hablaban del estándar bajo, pues ahí está. Con apariencia de verdad, con la coherencia de los hechos. Entonces, eso es básicamente lo que nos revela este test, que va a ser un estándar bajo. Entonces, van a haber muchas vinculaciones. Ok, esa es muy buena. Por ejemplo, aquí hay una pregunta. ¿Qué mejoras podrían implementarse para fortalecer el uso del test de racionalidad en los procesos penales? Pues mira, si te digo como defensor,
Probablemente me voy a exagerar. Pero quitar el tema de la probabilidad es un tema muy complicado. Quitar el tema de la probabilidad de la participación es un tema muy complicado porque tenemos la palabra verisimilitud. Y esa palabra de verisimilitud que nos habla de la apariencia como verdadero es algo que va a ser muy complicado. ¿Qué podríamos mejorar para este test? Que los jueces analizaran a profundidad todo lo que implica el ofrecimiento a través de la exposición de datos de prueba. Pero los jueces son jueces de control. Son jueces de control de derechos, son jueces de control de garantías, que van a escuchar los argumentos de las partes, y si una de las partes no dijo nada relacionado con ilicitud, no dijo nada relacionado con legalidad, no dijo nada relacionado con formalidad, no lo va a analizar, porque no se lo dijo. Y ese punto sería importante para los jueces, que pudieran analizar forma, legalidad y licitud, pero estoy obligando a que los jueces lo hagan de oficio, y esto rompería un poquito este esquema de lo acusatorio, inclinaría la balanza para solo los derechos del imputado. Entonces, esa sería mi opinión con respecto a este punto. Y un punto más que comentar. Existe diferencia significativa en la aplicación del test de racionalidad en distintos sistemas jurídicos. Yo digo que sí. Porque al menos en el sistema anglosajón, o los que manejan el sistema del common law, por citar un ejemplo, pues no se guían tanto de tantas formalidades como tal, de tanta positividad en el derecho. Se guían de la experiencia aprendida por cada uno de los casos. Entonces, cada caso le da una experiencia distinta. Cada caso le da un conocimiento diferente. Y aquí tenemos estandarizado esto siempre. Y allá no, porque puede haber algo que el test diga, trabájalo de esta manera, pero a mí la experiencia de cada caso diga, no tomes en cuenta esto, mejor toma en cuenta estas otras formas de razonar. Entonces, esa va a ser la diferencia entre otros sistemas jurídicos. Me refiero en particular a en la cual van aprendiendo por cada uno de los casos, como precedentes, ¿no? Y aquí, pues ya tenemos estandarizado los puntos que el juez tiene que testear para poder resolver. Bien, de mi parte sería todo. Creo que es un test de racionalidad interesante, que ha permitido el poder tomar en cuenta qué puntos debe de contener, pues, el hecho de que el juez va a reflexionar para una vinculación a proceso. ¿Qué puntos se deben de verificar para poder vincular a proceso a una persona? Yo nada más dejo al aire lo siguiente. Esa verisimilitud que le resta potencial a los datos probatorios, el decir que la hipótesis y los enunciados de la hipótesis sean verosímiles, es decir, tengan apariencia de verdad, van a hacer que se vincule a proceso quizás a personas que no cometieron hechos delictivos, que lo van a lograr probar en juicio, pero si son delitos de prisión preventiva justificada y se quedan en la cárcel, esos años que van a estar ahí o ese tiempo que van a estar ahí, ¿quién se los va a reponer? Por algo que el test dio por hecho. Entonces, dejo nada más la moneda en el aire y espero que esta breve charla les haya servido o haya sido de mucha utilidad para la práctica profesional. Así que de mi parte sería todo. Les agradezco, como siempre, a la Universidad IEXPRO por esta invitación a este IEXPRO Café, que es sin azúcar, invitándolos también a seguir sintonizando, a seguirse verificando las plataformas para el siguiente programa que va a haber con otro ponente. Así que de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y aprovecho a tomarme mi café sin azúcar. Dignos de cada logro.
suertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos.